Reciban un cordial saludo. Hoy veremos el tema número 3 de la materia Legislación en la Investigación Penal en el curso dictado por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de dotar de conocimientos a los funcionarios de policía ostensiva que serán habilitados para conocer sobre el procedimiento de los delitos de menor cuantía. Trataremos entonces los artículos 253, 329 y 332 de la Constitución, los artículos 110, 284, 285 y 309 del Código Orgánico Procesal Penal, así como la ley del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas y la ley orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Bolivariana. Sobre el primer aspecto de este tema, se introduce en el estudio del sistema de justicia venezolano, establecido en la Constitución de nuestra República, el cual lo conforman varios entes. Empecemos a ver cada uno de ellos. El Poder Judicial, compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia como máximo tribunal de la República, seguido dentro del escalafón judicial por los tribunales de segunda instancia, como lo son las Cortes de Apelaciones y los tribunales superiores, luego por los tribunales de primera instancia y los tribunales de municipio. Es de acotar que este procedimiento de los delitos de menor cuantía son conocidos por los tribunales de municipio que fueron creados en la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces son tribunales de municipio que tendrán las funciones de control, la función de la fase preliminar y de ejecución. Por supuesto que tendrán la alzada correspondiente a los tribunales de las Cortes de Apelaciones, pues estos tribunales de municipios fungen como tribunales de primera instancia. Ese sistema de justicia ejerce las facultades jurisdiccionales dentro del sistema de justicia de Venezuela. El Poder Judicial, su competencia fundamental, de manera tal que es impartir justicia dentro de este sistema de justicia. Lo compone también el Ministerio Público, que está encabezado por el Fiscal General de la República y el Vicefiscal, que son elegidos por la Asamblea Nacional. A su vez, en las regiones existirán fiscales superiores a la cabeza administrativa de cada oficina regional del Ministerio Público y por los fiscales del Ministerio Público que designe, por supuesto, el Fiscal General de la República. El sistema penitenciario, que compone también este sistema, de manera que es ejercido o está encabezado por el Ministerio para el Poder Popular del Servicio Penitenciario, a cargo de un ministro con la misma competencia, y por los funcionarios del servicio penitenciario en las diferentes unidades para las ejecuciones de las penas en los recintos cerrados. Igualmente, conforman el sistema de justicia venezolano los órganos de investigación penal, cuyo principal exponente es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y excepcionalmente las Fuerzas Armadas, cuando la ley le conceda tal competencia, así como los órganos habilitados, los cuales vamos a ver más adelante, cuando estemos revisando con minuciosidad lo referente a los órganos de investigación penal. Los auxiliares y funcionarios de justicia
también forman parte del sistema de justicia, compuesto pues por los expertos, por los peritos, intérpretes que intervienen tanto en la investigación como en el juicio oral y público, y los funcionarios judiciales como secretarios, alguaciles y asistentes. Acto seguido, nuestro decreto constituyente menciona la Defensoría Pública, que es un servicio autónomo encabezado por el Defensor Público General, y las unidades regionales de defensa pública que funcionan en cada estado, en cabeza de un coordinador, y los defensores públicos, quienes prestan servicio de asistencia penal gratuita a las personas que no tengan medios económicos para sufragar un defensor privado. Conforman también, dentro de los órganos del sistema de justicia, los medios alternativos que funcionan como una alternativa a la persecución de un juicio, de un proceso, dentro del cual nos encontramos el principio de oportunidad, la delación, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Dentro de estos medios alternativos al proceso, operan el principio de oportunidad cuando el Ministerio Público solicita autorización a los jueces de control a los fines de prescindir total o parcialmente de la acción penal. Esto según ciertos requisitos que exige la ley, entre otros, como la insignificancia en la comisión del delito, la poca participación o grado de participación del imputado, que el mismo haya sufrido en los delitos culposos graves daños a su salud, o cuando la pena o la infracción que debe interponerse carezca de importancia y codirección con la pena establecida. De manera que, al solicitar el principio de oportunidad, el efecto es de que se extingue la acción penal con respecto a quien se solicitó. El supuesto de delación tiene que ver cuando en ciertos delitos, como los que tienen que ver con la delincuencia organizada o la criminalidad violenta, si el imputado colabora con las investigaciones, el Ministerio Público puede solicitar precisamente al juez de control que el informante se le seguirá una causa separada en resguardo de su seguridad, de manera que se puede alcanzar una rebaja de la pena a la mitad de la sanción establecida según la colaboración que preste el imputado. En cuanto a los acuerdos reparatorios, se verifican los delitos donde existe un daño económico, de tal manera de que el imputado acuerde con la víctima la reparación del mismo. Por supuesto, claro, sometido a la autorización del juez de control, a solicitud de las partes del Ministerio Público, y por supuesto la reparación será supervisada por el Ministerio Público del Tribunal. Y la suspensión condicional del proceso se refiere a la imposición de ciertas condiciones para que se sustituya el proceso por las condiciones que se impongan al imputado, por supuesto con autorización del juez de control, y así se sustituye el proceso penal por este modo alternativo de cumplimiento de la pena, que a la final del plazo o régimen de prueba se convocará una audiencia para verificar el cumplimiento de las obligaciones, y en dado caso se decretará el sobreseimiento de la casa o la revocatoria de la misma en caso de incumplimiento y la reanudación del procedimiento.
Están los consejos comunales, que forman parte del principio de participación ciudadana, que está latente en todos los procesos. Y en materia penal, tiene que ver mucho en la fase de ejecución y también en esas fórmulas alternativas del proceso para la vigilancia de las condiciones establecidas, tanto en la suspensión condicional del proceso como en la suspensión condicional del cumplimiento de la pena. Esa participación ciudadana está prevista en el Código Orgánico Procesal Penal y en otras leyes especiales, como la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente y la Ley del Derecho para la Mujer de una Vida Libre de Violencia. Por último, se encuentran los abogados, que forman parte del sistema de justicia venezolano y prestan sus servicios de asistencia jurídica a cambio de honorarios profesionales, y para actuar en el juicio se necesita que se le tome una juramentación por parte del juez de control previamente designado por el imputado o el acusado, de modo de que al cumplir tal requisito de juramentación, sus servicios se convierten en públicos de manera accidental, con referente a la causa que se está ventilando. Pasamos entonces a ver la seguridad ciudadana y la seguridad de la nación. Empezaremos por este último concepto. La seguridad de la nación está definida como una función defensiva del Estado frente a agresiones externas, ejercida fundamentalmente por el Estado, pero con la corresponsabilidad de las personas jurídicas y naturales que habitan la nación. Se critica que, en virtud de que el monopolio que tiene el Estado sobre la fuerza pública, se pueda otorgar responsabilidad a las personas jurídicas y naturales en tal función, pero las mismas están limitadas a apoyos que tienen que ver con aspectos logísticos más que con el ejercicio de la fuerza pública. De modo que este concepto versa sobre la actitud defensiva que asume el Estado ante agresiones de potencias extranjeras o particulares desde fuera de la República. Está, por supuesto, ejercida fundamentalmente por la Fuerza Armada Nacional en todos sus componentes, regido por el Consejo de Defensa de la Nación, el cual está conformada por el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente del Consejo Moral Republicano y los ministros de los sectores de defensa, seguridad interior, relaciones exteriores y la planificación. Además, con la otra participación que la ley sobre la materia determine conducente. Por supuesto que los particulares, como se dijo, forman parte de estos órganos como corresponsables en el apoyo a las Fuerzas Armadas Nacionales, en lo que referente a la logística, para ejercer tal función. Al lado de la seguridad de la nación, que es, como les dijimos, una acción defensiva contra agresiones externas, hay un principio constitucional que significó un cambio de paradigma en cuanto al criterio antiguo del orden público, y es el de la seguridad ciudadana, que persigue mantener y restablecer el orden público y proteger a los ciudadanos y ciudadanos y sus hogares y familias
apoyar a las acciones de las autoridades competentes y asegurar el goce pacífico de las garantías y derechos constitucionales. De modo que el concepto de seguridad ciudadana involucra el derecho que tenemos los habitantes de la República de disfrutar de la paz y de la tranquilidad pública, así como el ejercicio de nuestros derechos y el respeto a los derechos humanos. Un estado de tranquilidad y paz que le sale al paso a cualquier tipo de zozobra que afecte tales derechos. Los órganos encargados de cumplir con esa función pública de seguridad ciudadana están establecidos dentro de la Constitución, los cuales son la Policía Nacional Bolivariana, que tiene una ley específica y especial, ya la veremos más adelante, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que está reservado para la investigación de los delitos. La Policía Nacional Bolivariana, entre de sus funciones está una que es la de prevenir la comisión de los hechos punibles o la represión de los mismos. El Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de carácter civil, los cuales conjuntamente con los Cuerpos de Protección Civil y Administración de Desastres van a procurar la asistencia y defensa de la población ante los siniestros que se puedan producir, ya sean naturales o de otra índole, y todos esos órganos y en la función de la seguridad ciudadana tienen una naturaleza eminentemente civil y adicionalmente las autoridades de los estados y de los municipios deben concurrir para su defensa. De tal manera que la ley de la materia, la ley de la articulación de los órganos de seguridad ciudadana, establece 3 niveles de tales órganos: el nivel nacional, el nivel estatal y los niveles municipales. Cada órgano tiene sus competencias dentro de dicha norma. Inclusive se repite en la ley del Cuerpo de Policía Nacional cuáles son las competencias de los cuerpos de policía de esos 3 niveles. De modo tal de que los órganos territoriales establecidos por la mencionada ley está la Policía Nacional, la Policía Estatal, la Municipal, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Cuerpo de Bomberos y la Protección Civil. Todos estos órganos tienen deberes comunes y deberes específicos. Dentro de los comunes está, por supuesto, acatar y ejecutar las órdenes del Consejo de Seguridad Ciudadana, vigilar la ejecución de los planes que como política pública se han concebido a ese nivel del Consejo de Seguridad Ciudadana, que deben ser, por supuesto, ejecutados por tales organismos, y la unidad administrativa de coordinación, que están diseminadas por todos los municipios, y estados, a nivel estatal, a nivel municipal también. Y los sistemas de coordinación informáticos, comunicaciones y administrativos de coordinación, que son sistemas que manejan tecnología de la información para hacer la planificación y la ejecución de tales planes. Para terminar, lo que tiene que ver lo referente hasta el sistema de justicia, el programa nos exige cómo está conformado los circuitos judiciales penales a nivel estatal. Ya se habíamos conversado en otras clases que está compuesto por un tribunal colegiado, que es la Corte de Apelaciones, que es un tribunal superior que resuelve los recursos que se intentan contra los tribunales de primera instancia, que están conformados por jueces de control, jueces de juicio y jueces de ejecución.
apoyados todos por un ente administrativo de supervisión, que es el juez presidente del circuito, y los órganos de apoyo a la actividad judicial, que son el pool de secretarios, la oficina de tramitación penal, y el archivo de la sede y el cuerpo de alguacilazgo. Pasamos ahora a conversar lo referente a lo que significa la materia de nuestra clase, que es la investigación penal. La investigación penal tiene una interpretación auténtica, o sea que está prevista en la ley su concepto y está definido como el conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica del delito. Sus características, la identificación de los autores, autoras, partícipes y víctimas, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos del delito. Recordemos nosotros que ese es el objeto fundamental de toda investigación, según lo vimos en la clase anterior, pero la ley referida hace una clasificación o hace le tilda o le condiciona a la investigación su carácter científico, de manera tal que esas indagaciones, esas diligencias para comprobar los extremos predichos van a estar basados en el método científico a través de la aplicación de las diferentes ciencias, la física, la química, la matemática, la biología, la medicina, para poder llevar a cabo y poder extraer elementos de convicción. Ya sabemos que la dirección de la investigación penal está en cabeza del Ministerio Público, a través de los órganos de investigación penal que vamos a ver más adelante. La ley le establece en el artículo 35 cuáles son las atribuciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y los cuerpos de policía habilitados, que eso lo vamos a ver más adelante. De tal manera que dentro de los atributos se reafirma el carácter científico de la investigación, al establecer que es competencia de ese cuerpo definir y ejecutar el plan de investigación científica policial para el descubrimiento y comprobación del hecho punible, sus características, la identificación de sus autores, autoras y partícipes y víctimas, así como el aseguramiento de los objetos pasivos y activos del delito. Por supuesto, él debe notificar al Ministerio Público de la realización de tales planes y así también podrá ejecutar cualquier acto que sea requerido por el Ministerio Público y contenido, por supuesto, dentro de ese plan científico. Posteriormente, los artículos 37 y 38 definen lo que es la competencia de los órganos de investigación penal, estableciendo que corresponde a los órganos especiales de investigación penal ejercer las atribuciones y competencias contempladas en la ley, los cuales son los siguientes: la realización de las actividades encaminadas para resguardar el sitio del suceso una vez producido el hecho delictivo, asegurar las evidencias, rastros, materiales del hecho delictivo, disponer que ninguna de las personas se halle en el lugar de los hechos, que se hallara en el lugar de los hechos o sus adyacencias se apartaran del mismo mientras se realice la diligencia, identificar y aprender los autores de los delitos en los casos de flagrancia y asegurar e identificar los testigos del hecho. ¿Qué significa esto? Hay órganos que fungen de apoyo al cuerpo de investigaciones penales, científicas y criminalísticas. Y eso tiene que ver con aquellas actuaciones desplegadas por los cuerpos de policía en los diferentes estratos territoriales que acabamos de mencionar, la Policía Nacional Bolivariana, las policías estatales, las policías municipales, que fungen como órganos de apoyo a la investigación penal. ¿Qué hacen estos órganos de apoyo? Una vez producidos los hechos punibles
y llegan a su conocimiento, se deben trasladar al sitio para resguardar el sitio de suceso de manera que no sea adulterado o alterado, asegurar las diligencias, las evidencias y los rastros materiales del hecho, los cuales van a ser colectados por el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas para su tramitación. Deben, por supuesto, no permitir que las personas que puedan fugir como futuros testigos o que hayan tenido participación en el acto se retiren, y por supuesto están habilitados para la aprehensión en flagrancia de las personas que hayan sido aprehendidas o dentro de los 4 supuestos de flagrancia establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. La ley, por supuesto, sigue reafirmando el carácter científico de la investigación. De modo que el artículo 39 establece que los órganos de la investigación penal y policial deberán aplicar el procedimiento científico necesario para garantizar que la cadena de custodia de las evidencias, como el modelo necesario dentro del desarrollo de la actividad criminalística, que va a garantizar que las evidencias colectadas sean las mismas que en el curso de la investigación vayan a ser transportadas, analizadas y posteriormente presentadas al tribunal. Sobre la cadena de custodia podemos disertar un poco más adelante. El código, en sus diferentes artículos que van del 41 al 46, establece algunas diligencias de investigación que puede realizar el órgano de investigación penal, que van desde las inspecciones, la interceptación o grabaciones de comunicaciones privadas, el deber que tienen, por supuesto, de informar al Ministerio Público sobre sus actuaciones, y la protección del título del sitio del suceso. Por supuesto, la ley hace una referencia a la flagrancia, autorizando a los órganos de investigación penal que realicen las detenciones por los delitos flagrantes que se cometen, cuyos rastros materiales ameriten la aplicación de los métodos de investigación penal, debiendo garantizar la protección del sitio del suceso y las evidencias hasta tanto se haga presente el órgano con competencia especial, que es el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas. Nos exige el programa conocer las formas de cómo se inicia la investigación penal, como un proceso sistemático que es necesario conocer en todas sus etapas. Pues hay 3 maneras de iniciar una investigación penal. La primera es por la denuncia, que puede hacer la víctima y puede hacer cualquier persona, cualquier tercero, ante un hecho punible, perseguible a instancia pública. También puede iniciar de oficio, cuando el Ministerio Público o cualquier órgano de investigación penal conoce de la perpetración de un hecho punible, perseguible también de oficio. En ambos casos, el Ministerio Público deberá dictar un auto en el cual ordena el inicio de la investigación y comisionará al Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas o cualquier órgano autorizado o habilitado para el comienzo de la investigación. También puede la víctima acudir ante el juez de control y solicitar ese inicio de la investigación a través de una querella dirigido a que el juez de control ordene al Ministerio Público el inicio de la investigación. En este caso sería
por orden judicial en vista de la solicitud que haga el querellante, que debe ser la persona víctima del hecho punible. Una vez iniciado la investigación, esta tiene como objetivo preparar el juicio oral y público. ¿Y cómo? Mediante la investigación de la verdad y la recolección de los elementos de convicción que van a llevar al titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, a que se tenga como cierto la comisión de un delito, se tenga establecido la participación del sujeto activo, se determine el sujeto pasivo y que se tengan asegurados los elementos activos y pasivos del delito. Entonces la investigación está prevista como un modo de preparación del juicio oral y público. El proceso de la investigación dentro de la etapa preparatoria o la fase preparatoria del proceso penal se inicia de la manera como ya habíamos conversado, de tal manera que en los casos de denuncia, querella o de oficio, se deben realizar las diligencias urgentes y necesarias, fundamentalmente en los casos en que los cuerpos policiales tengan conocimiento de oficio de la perpetración de hecho punible. Deben ellos, en virtud de lo que ya vimos, de la necesidad de proteger el sitio suceso y de colectar las evidencias, deben iniciar de manera inmediata tales diligencias, las cuales deben ser participadas del Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes a su inicio. Una vez hecho esto, ya el Ministerio Público va a tener en sus manos la rienda de la investigación, ordenando las demás diligencias de investigación que no practicó el órgano de policía. Ahora bien, ¿cuál es la duración de la investigación? Esta va a depender de varios eventos procesales. Si hubo una aprehensión flagrante o por orden judicial del imputado, una vez que se celebre la audiencia de apreciación y se decrete la privación preventiva de libertad del mismo, el fiscal del Ministerio Público deberá presentar necesariamente dentro de los 45 días la acusación contra ese privado de libertad. En caso tal que no lo haga, el Ministerio Público podrá esperarle que el juez de control le revise la medida al imputado y seguirá el proceso de manera como está previsto en la ley. O sea, es una sanción que establece el código de que si no se presenta la acusación del Ministerio Público, pasados que sean 45 días de haberse privado judicialmente de la libertad al imputado por la solicitud del mismo Ministerio Público, se procederá al juzgamiento del mismo imputado por los lapsos normales, pero bajo una medida cautelar sustitutiva a la privación, que puede ser desde el arresto domiciliario hasta presentación periódica, entre otras. Bueno, en el caso de que el Ministerio Público inicie la investigación y no haya solicitado la privación preventiva de la libertad, el Ministerio Público tendrá 8 meses desde la individualización del investigado para investigar. Adicionalmente a esos 8 meses, la ley prevé
una prórroga solicitada al juez de control que no excederá de 45 días, tampoco podrá ser menor de 30 días. En lo referente al procedimiento que se usa para, o establecido para el juzgamiento de los delitos de menor pena, la ley establece un lapso de 60 días para la investigación. Hay otros delitos graves que tienen que ver con delitos de delincuencia organizada, de legitimación de capitales, ley contra la corrupción, homicidio, delitos contra la dignidad sexual, contra las previstas en la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, que los lapsos no están sujetos a ese tiempo, sino que podrán ser investigados en un lapso de 1 a 2 años. Una vez realizada la investigación, el fiscal del Ministerio Público, en atención a los elementos de convicción recabados, podrá presentar los actos conclusivos, que son de 3 índoles: el archivo, la acusación y la solicitud de sobreseimiento, que deberá hacerse, por supuesto, al juez de control. Presentada la acusación, el juez fijará la celebración de la audiencia preliminar, y una vez que ésta se celebre y que estime que la acusación es admisible, se pasará al juicio oral y público. De modo que ese es el devenir de los actos de investigación desde el punto de vista temporal. Dentro de la investigación penal surge un instrumento, un acto procesal de suma importancia, pues todos los actos de investigación deberán constar en un acta regido por el Código Orgánico Procesal Penal. En la misma deberá expresarse el día en que se efectúa la diligencia y la identificación de las personas que proporcionan cualquier tipo de información recabada. El acta deberá resumir el resultado de los actos realizados con la mayor exactitud posible y describirá las circunstancias de modo, tiempo y lugar que sean útiles para la investigación. La misma deberá ser firmada por los participantes que intervengan en ella, porque es fundamental, ya que podría carecer de validez en caso de que no se firme. Veremos que el código establece varias causas de nulidad del acta. Por su parte, la falta u omisión, de la fecha del acta solo acarreará su nulidad cuando no se pueda establecer por otro tipo de documento o medio, o del mismo contexto de su contenido. Es importante insistir sobre la necesidad de que las actas sean lo más fiel a la realidad y que sean de un contenido minucioso, en la cual se identifiquen todas las diligencias que se practiquen y el resultado de las mismas, por cuanto ese va a ser el instrumento que la Fiscalía del Ministerio Público, los jueces de control y los demás integrantes del sistema de justicia van a poder extraer los elementos de convicción, ya sea culpatorios o inculpatorios, porque recuerden que solo intervienen en su confección los órganos de investigación penal, no así los demás órganos del sistema de justicia. Ignorando cómo se desarrollan los hechos, el único modo de conocer cómo se realizó la investigación es a través del acta. Es un acto
de comunicación de la investigación, y de ahí es fundamental su importancia. Pasamos entonces a ver una normativa muy importante contenida en el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina Forense. ¿Por qué decimos eso? Pues esta es la norma rectora para los órganos de investigación penal. Hace un momento comentamos cuál es la importancia del objetivo de la investigación penal. Más sin embargo, es importante establecer que se crea un servicio de policía de investigación que tiene como objetivo precisamente el desarrollo de la investigación penal a través de criterios técnicos y científicos, y el apoyo al sistema de justicia en cuanto a las atribuciones de la ley. También tiene como fin la realización de las estadísticas de criminalidad con la finalidad de informar a los órganos rectores en materia de seguridad sobre los tipos delictivos que se cometen en el territorio del país. Este servicio de Policía Nacional, dice la ley, que es indagatorio y se prestará de manera ininterrumpida y continua, de modo que se trata de un servicio eminentemente público que no puede descansar. El servicio de policía de investigación es eminentemente civil y profesional. De ahí la capacitación que la Universidad de la Seguridad brinda en este aspecto. Adicionalmente a eso, el servicio de policía va a estar bajo la rectoría del Poder Público Nacional y no podrá ser de ninguna manera delegada a los particulares esta función. Los artículos siguientes referentes a los principios de este servicio de policía establece pues que debe ser respetuoso a las garantías constitucionales, debe tener la característica de la celeridad, por cuanto se deben dar respuestas oportunas a las víctimas y por supuesto al titular de la acción penal, evitando dilaciones innecesarias. El principio de eficiencia se refiere a que este servicio está dotado con los medios necesarios para la consecución de su finalidad, que ya sabemos cuál es, que es la investigación penal. El principio de cooperación estipula que todos los entes de investigación penal y todos los entes policiales desarrollarán sus actividades colaborando y cooperando entre sí para la realización de esos fines y de la seguridad ciudadana y de la administración de justicia. Reafirma la ley y el principio del respeto a los derechos humanos y al debido proceso de los cuerpos que conforman este sistema, y por supuesto cabe el principio de la universalidad y la igualdad, que establece que se prestarán los servicios a toda la población sin ningún tipo de discriminación basado en cualquier condición, de modo que no se pueden emplear excusas para que este servicio no sea prestado a un particular en cualquier caso concreto. En lo referente a los pueblos y comunidades indígenas,
La ley establece que los cuerpos de investigación penal y los cuerpos de policía deberán adecuar sus procedimientos a las características socioculturales cuando se vean involucradas comunidades y pueblos indígenas, siempre y cuando no contravengan la Constitución y las leyes. El principio de imparcialidad propugna que las actuaciones de los cuerpos en materia de investigación penal y policial serán objetivos con base a criterios técnicos sin discriminación en la búsqueda de la verdad. De modo que no podrá actuarse de manera parcializada a cualquier particular. Continúa la ley refiriéndose al principio de proporcionalidad, que se refiere a que los órganos con competencia en investigación penal y policial deberán actuar de acuerdo a la gravedad de la situación y el objetivo legítimo que se persiga. El principio de la legalidad, como ya lo hemos visto, establece que todas las actuaciones deben estar ajustadas a lo establecido en la ley. Y por último, se prevé la participación ciudadana en todos los planes, en la formulación de los planes de ejecución que tengan que ver con los planes públicos sobre la materia de la investigación. Nos queda estudiar lo referente al sistema integrado de policía de investigación previsto en el artículo 22 de la ley que hemos estado estudiando. El artículo 22 de la ley, que establece el sistema integrado de policía de investigación, se refiere a que el mismo está o comprende la articulación de los órganos y entes que ejercen el servicio de policía, penal y policial. Evidentemente que el servicio de policía de investigación penal lo ejerce fundamentalmente, como ya lo hemos dicho, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Fuerza Armada, los órganos de la Fuerza Armada Nacional en materias de su competencia, y los cuerpos de policía habilitados, que lo veremos dentro de un momento. Esos cuerpos, esa articulación entre esos cuerpos de policía de investigación penal y de la policía en general, estamos hablando de Policía Nacional Bolivariana, las policías estatales, las policías municipales, deben coadyuvar a la prestación de esa investigación penal a través del desarrollo de una estructura que asegure su gestión y eficiencia. Mediante el cumplimiento de los principios y normas que ya hemos visto sobre la formación, la carrera y el desempeño operativo en los niveles y criterios de actuación, las atribuciones, deberes comunes y mecanismos de supervisión y control. En la ley de articulación de los órganos de seguridad ciudadana se establece una gradación sobre la participación de tales órganos de diferente estrato territorial, como también lo establece esta ley del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas y la ley que crea la Policía Nacional Bolivariana, los cuales se establecen por criterios en varios niveles, fundamentalmente sobre la prevalencia de la actuación del órgano policial que tenga más recursos según la gravedad de los hechos, de manera de que si una policía municipal se ve superada en cuanto a medios o recursos de seguridad por el hecho, entrarán en acción ya la policía estatal o en su defecto la Policía Nacional Bolivariana o el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, bajo una coordinación que se ejerce en los estados
por el secretario de Seguridad Ciudadana. Ahora bien, el sistema integrado de policía de investigación está conformado por el Ministerio para el Poder Popular de la Seguridad Ciudadana, el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, el Cuerpo de Policía Habilitado, que son todos aquellos cuerpos de policía que el órgano rector habiliten para determinado tipo de investigación. También forma parte de este sistema la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, el Fondo Nacional Intergubernamental del Servicio de Policía, los órganos y entes especiales de la investigación penal, los órganos y entes de apoyo a la investigación penal, que ya lo hemos visto, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, además como cualquier otro ente que determine el Ejecutivo Nacional. Sobre los entes habilitados, tenemos que el órgano rector podrá otorgar la habilitación para que los cuerpos de policía, en los casos de los distintos ámbitos político-territoriales, o sea, municipios y estado, y también nacional, puedan asumir y ejercer las atribuciones y competencias en materia de investigación penal contempladas en la ley. Evaluará de forma cotidiana los cuerpos de policía conforme a los estándares de dotación, equipamiento, entrenamiento y desempeño, y tomará acciones necesarias para garantizar su cumplimiento. De manera tal que el órgano rector, que sería el Ministerio del Poder Popular para la Seguridad Ciudadana, podrá habilitar, como se busca con este curso, a órganos de policía de nivel territorial, estado, municipio o la Policía Nacional Bolivariana, en cualquiera de sus dependencias, para realizar las investigaciones penales sobre determinadas áreas. En este caso, se está buscando que la habilitación de los cuerpos de policía estatales, municipales y nacionales, como son el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, la Policía del Estado Falcón y la Policía Municipal de Caridubana, para investigar, previa capacitación, los delitos llamados de menor cuantía en un procedimiento especial establecido en el Código. Y son aquellos que la pena en su límite máximo no excedan de los 8 años. El programa nos exige conversar someramente sobre el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que tiene rango constitucional. ¿Por qué? Porque está establecida dentro de los órganos de seguridad ciudadana que acabamos de ver, además del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, prevé constitucionalmente la creación del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que está regido por una ley especial. Y está definido como un órgano desconcentrado de la seguridad ciudadana, dependiente administrativo y institucionalmente del Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de seguridad ciudadana. Este cuerpo, conforme a la ley que lo creó, tiene un carácter civil, público, es permanente, profesional y organizado. Y estará desplegado, como todos lo sabemos, en todo el territorio nacional, para garantizar el ejercicio de los derechos individuales, colectivos y el cumplimiento de la ley. De modo que la función fundamental de la Policía Nacional Bolivariana, según la ley que los crea y teniendo rango constitucional, es sin duda alguna garantizar todos los derechos individuales y colectivos que componen el principio de seguridad ciudadana. Finalizado así esta presentación, queda agradecer por su atención. Muchas gracias.